Y cuando me tocó el turno de administrar la empresa familiar, lo primero que surgió fue, bueno, cómo convertimos una empresa agropecuaria en una empresa de triple impacto. Lo que venís diciendo es música para mis oídos, por una cuestión en lo que yo he venido trabajando o tratando de compartir o divulgar. Muy crítico a lo que llaman como greenwashing o ese tipo de cosas, porque creo que hay una convicción genuina de los miembros de las empresas de querer ir hacia un mejor modelo de trabajo. Creo que está mal que le pongamos como el pecado original a esas empresas, porque hicieron lo mejor que pudieron. En Saladillo, provincia de Buenos Aires, el establecimiento familiar Santa María del Recuerdo está impulsando una nueva forma de hacer ganadería. A través de una mirada innovadora, la empresa se transformó. La sostenibilidad no es un objetivo futuro, sino una decisión cotidiana. Regenerar los suelos y la biodiversidad, generar nuevas oportunidades para las personas y construir un sistema productivo más rentable y resiliente en el tiempo. Su historia muestra que es posible crear empresas que crecen mientras cuidan el ambiente, fortalecen su comunidad y aseguran su futuro. Hoy nos acompaña Fernando García Llorente, de Santa María del Recuerdo, esposo de Virginia y padre de Juana, Fernando y Marcos, licenciado y magíster en Administración de Empresas, especialista en manejo holístico, asesor de 2 grupos CREA y miembro del CREA Vallimanca, con la empresa Santa María del Recuerdo, empresa familiar de la que es gerente general. Bienvenido, Fernando, y gracias por sumarte a contar tu experiencia. En el arranque del podcast, dado que es el segundo, vamos a arrancar con una pregunta que dejaron nuestra invitada anterior, que fue Ana Paula Minatel, de la empresa Doña Paula, que es un viñedo. Ellos están en un camino muy interesante de la sustentabilidad, con mucho compromiso, hasta un camino orgánico, y investigaron algo de la regeneración. Y entonces estaba muy intrigada en esto que está haciendo Santa María del Recuerdo en cuanto a la transformación en la forma de hacer ganadería y esta idea de la ganadería regenerativa. Es amplia, pero podés por lo menos dar algunos indicios y después yo iré profundizando algunos de estos temas. Gracias, Fernando. Buenísimo, Luis. Buenas tardes y gracias por la invitación. Nosotros, en realidad, arrancamos la administración de la empresa familiar en 2016, cuando el administrador no familiar, que era el socio de papá, se jubiló. Y yo venía de la consultoría en empresas de triple impacto, en empresas B y de las empresas sociales. Y cuando me tocó el turno de administrar la empresa familiar, lo primero que surgió fue, bueno, cómo convertimos una empresa agropecuaria en una empresa de triple impacto. Y yo trabajaba bastante con lo social, que era más fácil en la consultoría, pero cuando llegué al agro, lo ambiental quedó como en la puerta. Y en ese momento no había demasiado recorrido en todo esto. Entonces, investigando y empezando a escarbar un poquito, lo primero que dijimos fue, bueno, tenemos que convertirnos en una empresa que sea carbono neutral. En ese momento, 2016 a 2019, estaba muy el foco puesto en las emisiones que generan las empresas agropecuarias, y para mí me parecía por lo menos un buen inicio para decir, bueno, tenemos que tener impacto ambiental al menos positivo. Y eso me llevó a conocer el manejo holístico, a la regeneración y a entender que las empresas agropecuarias podían no solamente producir alimentos, sino también proveer servicios de sostenimiento ambientales al planeta. Así que casi que el inicio de la ganadería regenerativa viene como yo diría como que el aporte de una mirada externa que no venía del agro a las empresas agropecuarias, ¿no? Entonces, para contestarle a... No, es buenísima y gracias a Ana Paula que hizo esta consulta, esta pregunta, porque yo pensaba todo lo contrario, ¿no? Porque cuando leí un poco la presentación de Santa María del Recuerdo, leí que era una nueva forma de hacer ganadería y pensé que la nueva forma de hacer ganadería había ido transformando la mirada empresarial, que era casi al revés.
y es casi una consecuencia por lo que decís. Exacto, y creo que también fue parte de lo lindo o el aporte que dio la metodología CREA, que yo también la empecé a vivir desde ese momento, que era a todo esto que vemos de valor ambiental, también había que ponerle dato y rigurosidad, ¿no? ¿Cómo hacía para producir de manera más amigable con el ambiente, pero que no sea en detrimento de la productividad o de la eficiencia económica? Y nosotros que empezamos recorriendo el camino buscando en realidad como un objetivo más ambiental, lo que descubrimos con la ganadería regenerativa, y que creo que también lo ha puesto mucho más en agenda y mucho más en boga, es que esta manera de producir a favor de la naturaleza es más eficiente. Entonces, el corazón de las empresas CREA, que es hagamos empresas que sean más productivas y más eficientes, además integradas a la comunidad y sostenibles, esto le cayó perfecto, ¿no? Entonces, la combinación del manejo holístico y esto de tratar de hacer la biomímica y cómo generamos que la naturaleza empuje esa producción con la mirada económica que tiene el bien del movimiento CREA, fue la combinación perfecta, y encontramos que en nuestro lugar de producción, que es la Cuenca del Salado, que para empezar con Santa María del Recuerdo, pero creo que en la mayoría de las empresas de ese lugar, el 50% de la superficie es campo natural, pastizales naturales. Producir en esos pastizales naturales de manera regenerativa genera mayor productividad. Entonces encontramos una llave espectacular para generar en ese 50% de la superficie mayor productividad. Y entonces lo que nosotros empezó quizá por una búsqueda ambiental, hoy me alegro que así sea, pero empieza por una búsqueda más desde la rentabilidad económica, que además tiene impacto positivo en la naturaleza. Estás hablando casi de una mirada mucho más integral, ¿no es cierto? Lo que venís diciendo es música para mis oídos, por una cuestión en lo que yo he venido trabajando o tratando de compartir o divulgar. Pero no sé si para todos. Entonces sería interesante, porque mencionaste varias cosas. Estamos hablando de sostenibilidad, mencionaste regeneración, mencionaste manejo holístico. También sé que dentro del manejo holístico hay, como puedo hablar, pastoría racional Boissin, hay varios sistemas de pastoreo. Por ahí una pequeña introducción a alguno de esto para dejar más claro de dónde venimos. Está buenísimo. Lo que yo diría que es la regeneración es la capacidad que tenemos de producir, en este caso carne o ganadería en esa superficie, mejorando el ecosistema en el que está. Y en realidad es como que esa es la definición básica. Nosotros recibimos la posibilidad de administrar la tierra que tenemos bajo manejo para producir alimentos. El desafío de la regeneración es que esa tierra que recibimos y que estamos administrando hoy quede en mejor capacidad productiva cuando vengan las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, pasamos de un modelo quizá extractivo de hace muchísimos años a un modelo sostenible, que es que no perdamos la capacidad productiva en esa tierra, a un modelo regenerativo, que es esto cada año tiene que mejorar. Y mejorar porque estamos aprendiendo a descifrar o a entender cómo trabaja la naturaleza y nos ponemos usando las mismas fuerzas de la naturaleza para producir más, ¿no? Entonces, todo el resto de las cosas son un montón de principios que nos llevaron a generar esto, pero si yo tuviese que darle una definición general, es que el suelo en el que producimos tenga mayor capacidad productiva de cuando lo recibimos nosotros. Y esto es con el manejo holístico, que en realidad el manejo holístico es más cambiar la mirada, que es en realidad entender, no tener un modelo tan lineal de decisión, sino un modelo más holístico, que tenga en cuenta como el entero y todas las cosas que componen lo que estamos tomando la decisión. Después el pastoreo racional Boissin o el rotativo, que tiene ese principio de que Boissin encontró hace muchísimos años, que no era un tema de la cantidad de hacienda que había arriba, sino los tiempos que teníamos en el pastoreo, que eso para nosotros fue clave en esto de la regeneración en Santa María del Recuerdo, porque cuando empezamos, la única condición es, esto tiene que aumentar la productividad. O sea, miremos y vayamos monitoreando, pero además tenemos la posibilidad de aumentar esa productividad.
Y hemos logrado como modelo de negocio como exportar ese pequeño modelo, y nosotros alquilamos campos ganaderos en la cuenca del Salado, campos que naturalmente están requete contra deteriorados, y a través del manejo lo que hacemos es aumentar la productividad. Entonces, generalmente alquilás un campo que tiene una receptividad o que te cobran un alquiler de acuerdo a esa receptividad, y nosotros hemos logrado aumentar hasta un 50% la receptividad de ese campo, lo cual lo convierte en un buen modelo de negocio para Santa María, y además saber que hay otro campo en la cuenca del Salado que en vez de estarse deteriorando, está regenerando. En Argentina tenemos como una historia larga del O y no del I, ¿no es cierto? Del mundo convencional y ahora este mundo regenerativo, se habla de agroecología, el mundo orgánico que puede tener como ser más un nicho, pero muchas veces la crítica era que bueno, te pasás a estos sistemas de producción y hay una baja de rendimientos, hay baja de rentabilidad, y vos estás diciendo todo lo contrario. La verdad que para el empresario, que muchas veces es la primera crítica, porque está bien, la pata son las tres importantes, pero la económica, si no funciona, no funciona ninguna de las otras dos. Exacto. Y para eso te diría que podría contestar, me estoy convirtiendo muy en agrónomo, porque te diría depende, ¿no? Porque para mí lo logramos probar con la actividad de cría en campos naturales. Nosotros sí hemos podido demostrar que la actividad de la producción de carne de cría con vaca adulta, que necesita volumen de pasto más que calidad de pasto, en términos regenerativos lo podemos hacer perfecto. Todavía estamos trabajando en categorías como la recría, que no es tan, no te lo podría decir con tanta certeza como te lo digo con la cría, que decís cuánto más produzco de carne y cuánto mejora el ambiente. En la cría van los dos bien en paralelo y los dos mejoran. En la recría todavía hay el trade-off de si me pongo muy regenerativo quizá pierdo productividad, y estamos todavía, lo que sí me gusta de todo esto es estamos haciendo el camino todavía, no está nada dicho, y creo que también depende mucho de la ecorregión de cada productor. Pero hoy te diría, nosotros en la cuenca del Salado, en la cría y en el pastizal natural de la cuenca del Salado, totalmente probado. En la recría estamos empezando a encontrar los primeros manejos, y te diría que en la agricultura es todavía más difícil. O sea, es el próximo capítulo que tenemos para decir, bueno, ¿cuánto hay de... ¿Dónde está ese camino donde la naturaleza te hace que seas más productivo? Sé que estás muy, muy involucrado en lo regenerativo, por varias cosas que por ahí al final podemos comentar y conversar. Pero Ana Paula, que es la que te dejó la pregunta, conversando un poquito después, ella dice que hizo un curso de regeneración, claro, pero todos los ejemplos eran más de la pampa húmeda o de cosas que... nada de viñedos. Entonces te agrego un desafío mayor todavía. Va a haber que empezar a hacer un camino también en otras producciones para pensar esto de la regeneración. Así que me parece que hay un camino muy lindo y sé que vos estabas bastante involucrado. Pero, ¿qué impactos? Porque dijiste estas dos comparaciones, cría y recría. En lo ambiental, en las dos hay mejoras. Uh-huh. Lo único que falta todavía es buscar el equilibrio para que en la recría la rentabilidad también sea la adecuada. Exactamente. ¿Qué cosas en lo ambiental vos podés contar que están pasando? Pues yo he visto la famosa foto, que es muy linda, no hay que contar quién es el vecino, pero muestran un campo regenerativo y el campo al lado, ¿no? Pero ¿qué otros indicadores podrías hablar como para mostrar cuál es el impacto ambiental y no solo ambiental, productivo? Nosotros, uno de los indicadores que más utilizamos es uno que desarrolló el Instituto Savory, del Índice de Salud del Ecosistema, que consiste en buscar en 20 sitios georreferenciados desde el campo y hacer una medición de 15 indicadores todos los años en la misma época y en los mismos lugares, y esos 15 indicadores que te otorgan un puntaje de menos 140 a más 140, te dan un parámetro de mejora. Es un parámetro subjetivo, muy parecido al que usamos cuando pensamos en la condición corporal, para medir condición corporal de la hacienda, que es uno entrena la mirada, pero digo, no es que es un método que esté científicamente comprobado. Lo que sí hacemos con ese índice de salud del ecosistema es acompañarlo con mediciones más duras de largo plazo. Y ahí es carbono orgánico en suelo,
en esos mismos lugares y volver a los 5 años y ver si realmente encontramos más carbono orgánico en suelo. Nosotros que estamos llegando en los campos a la primera medición, hoy ya tenemos la posibilidad de decir que estamos logrando secuestrar hasta 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año en los pastizales de la cuenca del Salado. Eso para nosotros, primero es que uno ve la foto, como decías vos, te comparás con el vecino y decís, hay mucho más naturaleza o mucho más productividad de este lado que del otro lado del alambrado, con la misma lluvia y con el mismo ambiente. Dentro del grupo CREA también hubo casos que en años, yo creo que es un manejo en este de la vaca de cría mucho más resiliente a la sequía. Exactamente. Entonces, cuando todo va bien, no le sacás diferencia. Cuando todo va mal, el miembro CREA vecino tiene que hacer destete anticipado y vos decís, nosotros estamos bien, podemos seguir, ¿no? Entonces, esas pequeñas certezas internas, que digo, no son tan comunicables, la resiliencia es como un valor. Exacto. Y hoy le estamos pudiendo dar dato para que sea más plausible de difundir, ¿no? Hablando de datos, yo investigando un poquito lo que ustedes hacían, vi como un video que era, creo que hace 4 o 5 años, cuando vos contabas que era por ahí el primer año, que ya notaban aumentos, pero ahora tienen ¿cuántos años ya para mostrar datos? Nosotros ya arrancamos esto en el 2019, así que ya llevamos, este es el sexto año en el que lo estamos haciendo. Y sí, lo que me surgió, que viene mucho la pregunta de en cuánto tiempo ves los cambios, yo le puedo decir que si tenés una primavera-verano con lluvia más o menos normal, o sea, no de sequía, pero lluvia más o menos normal, ya ves el impacto. Nosotros lo vimos en el primer año y debe ser eso que contaba, que nosotros teníamos verdeos de verano para la hacienda y que en el primer año del manejo holístico ese maíz lo pudimos cosechar, que significó que el repago inmediato del cambio de manejo, ¿no? Con el tiempo le pudimos meter un análisis de la tasa de crecimiento que tenían los pastizales naturales antes del manejo holístico y ahora, y que nos da que en años normales no hay cambios, pero en años de sequía o de mucha agua tenés un 20% más de pasto en esos ambientes. Entonces, hoy le estamos pudiendo dar dato a lo que teníamos más, que creo que es el desafío que tenemos como miembro CREA, ¿no? De cuánto hacemos por idea empresarial, por decisión más del estómago, y ahora estamos pudiendo, gracias al método CREA, ponerle dato y rigurosidad a eso que mirábamos. Porque hay algunos que tenemos por ahí un convencimiento más de lo filosófico, convicción, pero después para otros es necesario el dato, lo económico, que si no es muy difícil que vaya hacia esta transformación, porque ahí va la siguiente pregunta, que es, y van 2 casi, ¿qué barreras se encontraron en las personas, en los colaboradores o en empresarios cercanos? Si encontrás alguna barrera para difundir esto. Y la otra es cómo si impacta en lo social también esto dentro de la... Están buenísimas, casi son 3. La primera barrera para nosotros es un cambio de mentalidad. Lo que nos dimos cuenta, hoy ya tenemos datos que lo pueden demostrar, pero los adoptantes de estas cosas siguen siendo gente que le interesa el triple impacto, ¿no? Digo, parte primero de una convicción empresarial, que si no está la convicción empresarial, el dato solo de decir, che, vas a tener más productividad, queda flojo. No he visto a nadie que por mayor rentabilidad haya cambiado de manejo. Wow. Todos tienen, de alguna manera, eso, pero yo creo que espacios como este también generan eso, ¿no? Digo, hay un interés de las nuevas generaciones también de que las empresas agropecuarias sean de triple impacto, entonces es una conversación que se empieza a instalar, pero parte como de un empresario o un grupo de decisores en esa empresa que tengan esa mirada de quiero también empezar a medir lo ambiental y a mejorarlo si es posible. Entonces, esa es la primera barrera que yo creo que es de mentalidad del empresario. Cuando hablas de los colaboradores, a mí gran parte de la sorpresa de todo este método es que el colaborador es el primer adoptante. O sea, nosotros cuando arrancamos con el manejo holístico, como cualquier prueba queríamos... Eso es sorprendente. Sí. Porque hay muchos cambios que
hablamos que también tanto los empresarios como los colaboradores y sobre todo en el ámbito ganadero son conservadores. El cambio es difícil, ¿no? Esto se hace así y se sigue haciendo así. Mismo ha sido un problema a veces el uso del alambrado eléctrico en campos donde no pueden instalar por las cosas. Pero que esto pase, y yo más o menos percibí esto, me parece muy interesante porque se les hace más fácil el trabajo. Exacto. Y que para mí es un gran argumento hacia los empresarios. Porque nosotros cuando arrancamos con todo esto dijimos, bueno, probemos este método de manejo en un rodeo y en una sección del campo. En realidad nuestro objetivo era ver y poder medir la diferencia de un manejo contra otro. Y fue el mismo personal el que dijo, este manejo está buenísimo, hagámoslo con todo. Inclusive con la recría, como te decía, que más allá de todavía estar buscando cuál es el equilibrio para que lo ambiental también aumente, la concepción de manejo, la concepción de planificar el pastoreo, que la hacienda esté en el lugar que tiene que estar y en el momento que tiene que estar por las razones adecuadas. Tener como una hoja de ruta de 6, 7 meses para adelante que para la gente que trabaja en el campo, en vez de estar pensando dónde tiene que mover la hacienda la semana que viene, ya tiene ese horizonte de 7 meses. Fue espectacular. Y yo lo uso como gran argumento de todas estas cosas, porque no conozco ningún equipo de trabajo que no haya agarrado como bandera este cambio de manejo, ¿no? Como que es la primer tecnología que cuando uno la propone no genera tanta resistencia, sino que... porque la adopción les facilita el trabajo y hasta les reduce el trabajo. Exacto. En algún punto. Interesantísimo. Y en este camino que ya ahí hay un impacto social, porque hay un impacto social en los colaboradores, sé que ustedes hacen bastante más que eso, que el cambio nomás. Sí, y me quedó esa la última parte, ¿no? Hablamos de empresarios, colaboradores y falta lo social. Lo agarro con lo que me contestás, con lo que me preguntás. Para nosotros el primer impacto era en el trabajo de ellos. Después nosotros empezamos a pensar cómo podemos impactar también en esas familias, no solamente pensando en el empleado, sino en esas familias. Y llegamos a un punto que una limitación que tenemos en el agro quizás es que tenemos empresas chiquitas, ¿no? Digo, nosotros tenemos 10 familias trabajando en Santa María del Recuerdo, que puede ser grande para un productor ganadero, pero contra otras industrias es muy chiquito. Y nosotros encontramos que había un camino de abrir las tranqueras y que lo que estamos haciendo nosotros pueda inspirar a otros, como hacemos hoy, pero también invitar a escuelas a que vengan a vernos. Creo que hay un espacio muy interesante de hablarles a las nuevas generaciones que quizá por una incapacidad es como quedaron lejos del campo, y hoy los ecosistemas te permiten acercar ese diálogo. Nosotros lo empezamos a ver con la propia familia. Es mucho más fácil explicarle a mis sobrinos y a mis hermanas el índice de salud del ecosistema que el porcentaje de preñez o la producción de carne. Entonces, de alguna manera es como mucho más nativo el estar hablando de mirá cómo va mejorando la naturaleza, mirá que tenés que ver esta especie, esta no, mirá que si encontrás arañas significa que está toda la cadena trófica de insectos en el suelo. Hay un montón de cosas que son mucho más fáciles de explicar, más lindas de ver, que cuando hablas en una empresa familiar como de producción de carne y rentabilidad. Y esto mismo, cuando lo abrís a las escuelas, también genera valor. Creo que hay un montón de gente que empieza a meterse en el agro hasta de otras profesiones. Yo tengo la suerte de venir del lado de la economía, entonces no era nativo de la agronomía. Y creo que hoy está mucho más abierto a otras profesiones, y hablarle de que en realidad nosotros administramos tierra, administramos un pedazo de planeta que tenemos que producir alimentos, pero también tiene que producir servicios para sostenerlo. Creo que es mucho más nativo y mucho más natural para todos. Y entonces ahí estamos encontrando hoy nuestro costadito de impacto social, ¿no? Que yo digo, el impacto económico siempre tiene que tener cualquier empresa porque es la primera sostenibilidad. Encontramos lo ambiental como una oportunidad que se puede convertir en negocio pronto, si Dios quiere. Y también el impacto social es no solamente tranqueras adentro, sino hoy creo que también tranqueras afuera, acercando el agro a la ciudad. ¿Cuál es el impacto hoy dentro de CREA? ¿Cómo te beneficia ser parte de un grupo CREA para este camino, para esta transformación que están llevando? En primer lugar, para mí el principal valor es
la capacidad que tiene cualquier grupo CREA de compartir persona a persona para mejorar, esto es una iniciativa y que solamente compartir la mirada, aunque no estén practicando, no necesitan ni experiencia, pero poderlo compartir ayuda a buscarle los argumentos, ayuda a que el otro te diga, bueno, pero mirá el dato. Entonces, hay una parte de esa mejora continua que se vive en un grupo CREA, del compartir persona a persona para mejorar, que creo que es un gran tesoro para todo esto, que es una innovación. O sea, que no hay ningún productor agropecuario que no quiera cuidar su campo. Y entonces, en la génesis del productor agropecuario esto está. Lo que estamos haciendo es ponerle palabras, ponerle datos, entender qué tenemos que mirar. Y ahí la mirada abierta enriquece. Yo además creo que este tipo de conversaciones está sirviendo un montón para la incorporación de las nuevas generaciones en las empresas. Ahí va mi siguiente pregunta casi, porque creo que hay como otra vez, es el O, no el I, ¿no? De esto de la división. A veces las miradas de generaciones más jóvenes no están de acuerdo en cómo se lleva adelante las producciones y todo, y entonces no se incorporan en las empresas. ¿Y cómo ves esto? ¿Cómo puede ayudar? A mí me encanta porque creo que estamos rompiendo el esquema de la generación de abajo que tiene que reemplazar a la de arriba. Porque acá se te abre una puerta que no está explorada, que es paralela, es ponerle un segundo piso al campo, pero que no va en detrimento de lo anterior, sino que incluso lo puede potenciar. Entonces, es como, hoy lo veo como la posibilidad de que sea el espacio de que la generación, o sea, nosotros tuvimos la suerte o la desgracia de que en realidad empezamos a administrar porque papá faltó cuando yo tenía 21 años. Entonces, yo no sé si hubiese podido hacer todo lo que pude hacer con papá manejando. Porque posiblemente él lo hacía muy bien. La generación que nos precede es como que está totalmente activa. No es que es como que se jubilaron ni nada. Entonces, yo lo que veo hoy es, para empezarlo no hubiese podido empezarlo. Pero hoy, esa puerta que empieza a ser una unidad de negocio aparte, es una puerta abierta para la generación. Y yo también lo veo desde la generosidad de la generación que nos precedió, que tiene ganas de que entre la generación de abajo, le preocupa. Lo que no le gustaría es que lo reemplace, pero si encontramos un camino donde ellos puedan hacer algo que potencie y podamos trabajar juntos, hoy tenemos la suerte de trabajar 3 generaciones en simultáneo. O sea, hay abuelos, hijos y nietos trabajando juntos. Y para mí estas líneas que le dan otro piso al campo son una gran oportunidad para eso. Creo que a veces lo que nos pasa también, y lo trajiste me parece, es esto de que a veces polarizamos, nos encanta polarizar, ¿no? La generación anterior hizo todo mal, y no, hasta acá hizo todo bien, porque nos trajo hasta acá. Posiblemente estamos en un momento de cambio tan grande que esa forma de hacer las cosas no se pueden seguir haciendo, y hay que ir buscando, como vos decís, este camino de la regeneración es un camino que todavía en algunos aspectos está iniciándose y transitando sus primeros pasos. Entonces ahí es donde está buenísimo que se incorporen estas generaciones. Sí, y lo veo también a nivel empresarial, que yo desde ese lado tengo como una mirada mucho más abierta, porque nosotros que venimos de la parte de regeneración, hay como una polarización de vuelta, de decir, no, hacían todo mal, entonces es como que hay que romper con eso. Uh-huh. Yo creo que hicieron lo mejor posible con la información que tenían. 100%. Y yo soy partidario de decir, hay que convencer o mostrarles a esas empresas, porque dentro de esas empresas hay mucha gente que quiere también cambiar. Entonces, no hay un tema como, o sea, soy muy crítico a lo que llaman como greenwashing o ese tipo de cosas, porque creo que hay una convicción genuina de los miembros de las empresas de querer ir hacia un mejor modelo de trabajo. Y creo que está mal que le pongamos como el pecado original a esas empresas, porque hicieron lo mejor que pudieron y creo que todas las empresas tienen que ser rentables, y si les mostramos un mejor camino para producir, podemos cambiar todos, ¿no? Por ahí hay que allanar el camino ese del cambio, ¿no? Porque a veces dicen que nos cuesta cambiar, pero en el fondo estamos cambiando todo el tiempo, no es tan real que nos cuesta cambiar, el cambio es lo único permanente. Lo que sí tenemos patrones, que sí, que nuestra cabeza, nuestro cerebro, le cuesta cambiar ciertos hábitos.
Entonces eso es difícil, de cambiar los patrones. Si facilitamos, si no buscamos que sea el enemigo, porque hizo las cosas mal y es el que nos trajo hasta acá, me parece que sería un camino muy interesante. Me encanta porque están saliendo temas que por ahí uno no pensaba que iban a salir. También en el podcast anterior, que era un grupo CREA, que para mí es un poco distinto, ¿no? De viñedos donde compiten por un mercado y donde a veces en CREA se hablaba que era difícil que un grupo CREA funcionara. Y acá vos estás también hablando, y siempre lo de CREA fue más colaborativo, entre pares, pero acá estás trayendo esto de lo colaborativo entre generaciones y en un conocimiento de todo lo aprendido sin dejarlo, pero también de recuperar cosas del pasado. Sí, y sumo que también en eso, digo, hoy hay grupos CREA, para mí, como parte también de ese grupo CREA digital regenerativo, que es construir lenguaje, que ni siquiera es buscar las mejores prácticas, sino que, hablemos un lenguaje común, qué le sirvió a cada uno, zonas distintas, regiones distintas. O sea, creo que hoy hay generaciones distintas, hay zonas distintas. Creo que estamos dándole mucho más enriquecimiento, que si uno se pone a pensar, está siendo mucho más imitando la naturaleza, que tenés de todo y eso termina generando un ecosistema mucho más rico. Hablando de enriquecimiento, vos dijiste algo que por ahí no nos ayuda para mi siguiente pregunta. Que es que pues siempre se hablaba de que cuando vos generas una transformación hay una baja rendimiento, tenés un periodo de transición, entonces necesitas apoyo económico para ese cambio, para esa transformación. Bueno, acá tenemos a CREA que nos acompaña en el conocimiento, a Galicia que nos acompaña en lo financiero. ¿Cómo ves esa parte? ¿Qué podemos aportar de eso y también que sea rico para que Galicia nos acompañe también en estas transformaciones? Para mí diste en un clavo que para mí puede ser un catalizador espectacular para que esto sea mucho más rápido el cambio. Hay que poder financiar la transición. Yo creo que primero es un tema de conciencia de tranquilidad y seguridad. Sí, pero la conciencia quizás es mucho más rápida, porque es como que sos consciente o no sos consciente y pasa de un momento a otro y pasás a ser consciente. Pero cuando eso lo transformás en un... O sea, trabajar a favor de la naturaleza implica convertir la empresa agropecuaria en mucho más procesos. Y salir de la linealidad que es... No es que tomás la decisión, porque si no sería igualmente lineal, ¿no? Tomás la decisión y ahora soy regenerativo, sino que hay todo un cambio que hacer en todo eso y que para mí fue también el primer apoyo más importante, la posibilidad de tener un financiamiento especial por querer recorrer esa transición. Nosotros, si hacemos historia, cuando empezamos con todo esto, que como te contaba era por convicción empresarial, el sueño era decir, bueno, tenemos que vender carne carbono neutro y alguien nos va a pagar más por carne carbono neutro. Tuvimos la suerte de hasta tener europeos sentados en Santa María del Recuerdo que dicen, yo te pagaría más por carne carbono neutro y ponerle precio a todo eso. Cuando haces la integración hacia atrás, eso era, me bonificaban el flete de Saladillo al conurbano para el frigorífico. O sea, eso al productor no le llega. Claro. Entonces, está buenísimo y existe un mercado. Pero hay un tema también en eso interesante de imagen, ¿no? Que el sector ha sido bastante castigado por todo el tema de la vaca, de los gases invernaderos, del montón. A esa la estamos dando requete contravuelta, porque digo, casi que somos hoy una maquinaria para poder salvar el planeta y estamos llevando esa bandera y que es una de las banderas que llevamos. Pero esto de que me paguen más por mi producto es un camino que puede estar, pero lo veo difícil. Y la primer ventaja concreta que yo pude mostrarle a mis pares de CREA fue tener tasa subsidiada en los créditos, que en Argentina en un momento las tasas de los créditos eran altísimas. Entonces, una ventaja de en vez de tasas del 70, tasas del 40, era un montón de plata. Entonces, lo primero que yo pude mostrar como resultado económico de trabajar a favor de la regeneración es baja en el costo de financiamiento. Y para mí ahí todos los entes que financian tienen una gran oportunidad porque a ellos también son conscientes y con eso saben que están incentivando mayores productores y pueden darle un beneficio concreto.
Después de eso, después de la tasa de financiamiento, llegó la posibilidad de mostrar, yo estoy produciendo más carne, pagando un alquiler barato por todo lo que produjo la regeneración. Pero la naturaleza también tiene esto de, tenés que darle tiempo para que demuestre. Entonces, yo creo que el catalizador de encontrar instrumentos financieros que nosotros trabajamos con un montón y que somos los primeros que les agradecemos el apoyo porque fueron los que nos pudieron levantar el tic de esto genera más plata para los accionistas hostiles, si querés, no propios, pero pensando en un miembro CREA, fue la ventaja en la tasa de financiamiento. Así que yo creo que ahí hay una gran oportunidad de catalizar todas las buenas prácticas que se están haciendo, toda la conciencia, con un modelo de negocio que favorezca a instituciones financieras, porque también lo pueden reportar en sus balances, y también generando el apoyo para una empresa. En realidad somos empresas más sanas también, ¿no? Creo que nunca nos pasó que, primero que estemos conversando esto, ¿no? Hasta de finanzas sustentables y que todo esto haya pasado de ámbitos y estemos pudiéndolo conversar y que no sea un tema como muy fuera de agenda. Me parece que eso ya es un avance inmenso, que Galicia esté apoyando este espacio también. Y para ir cerrando, desde ya agradeciéndote, y para mí fue muy linda la conversación y muy enriquecedora e inspiradora, ¿no? Vamos a seguir con esta idea de poder pensar, si vos le dejás una pregunta en esta idea de CREA de la red y de compartir conocimiento y que esto tenga una continuidad para la gente, que vos le dejes una pregunta al siguiente empresario que viene de CREA, que sería de la empresa Las Chilcas, que creo que la conocés, es conocida dentro de CREA, que va mucho en la idea de la economía circular, con un montón de producciones, con mucho de esta idea de la diversidad, ¿no? Me parece que hay mucho en eso. Así que bueno, te dejo esa. Me encantaría preguntar, admiro un montón a Las Chilcas, así que es un honor ser el previo a Las Chilcas. Lo que le preguntaría es si consideran que tiene que ser un esfuerzo empresarial, porque yo sé que ellos fueron los que armaron su modelo de economía circular y que invierten. Y pensando en escalas un poco más chicas, si creen que es posible un modelo de economía circular desde asociaciones, ¿no? Porque yo también siento que hay muchas veces, somos como compartimentos estancos, y así como hablábamos hoy mucho de diversidad y de biodiversidad, creo que también tenemos que encontrar la manera de empresas que, o sea, todo lo que hace Las Chilcas, yo me lo imagino en chiquitito con muchas empresas que hagan lo mismo, ¿no? Y generar el mismo impacto, la misma economía circular, sin tener que ser como ese esfuerzo monstruoso. Si lo ven posible... A nivel grupo, a nivel región. Exacto. O piensan que, así como yo contesto que no creo que podamos vender carne con valor agregado por lo ambiental, y te digo, sí vamos a vender el bono de carbono, porque ahí es como es el intangible. Quizás Las Chilcas me diga no, es como que lo tenés que hacer solo, pero se los preguntaría. Como final, bueno, nunca puedo dejar de cerrar. Creo que a vos también esto te llevó a ser parte de otras empresas hoy, ¿no? Que también tienen mucho que ver con esto. Yo hace poquito tuve una presentación de Numenbio y sé que has sido parte, y creo que también una consultora. Si querés mencionar algo como cierre. De que por ahí este camino también te abrió otras puertas. Exacto. Yo hoy podría decir que Santa María del Recuerdo fue la base, el movimiento CREA, es también una forma de difundir y de trabajar en conocer todo lo de la regeneración. Y Numenbio es justamente la apuesta a decir, tenemos que convertir los servicios ambientales del agro en una unidad de negocio. Y tenemos que trabajar para que haya alguien que nos compre el bono de carbono, el bono de biodiversidad, y que eso le permita hacer realidad, en realidad, el segundo piso del campo que estamos haciendo. Y para cerrar definitivamente, veo un lápiz ahí. Creo que ustedes utilizan el lápiz para algo dentro de lo social. Yo no sé si va a valer. Nosotros, una forma de medir el impacto social es, y uno de nuestros objetivos es que pasen 1.000 personas en visitas educativas por Santa María del Recuerdo, que es una forma de esto, de derramar el impacto
Así que en realidad tendrías que haber ido a Santa María del Recuerdo Para recibir ese lápiz. para recibir el lápiz. Pero por escucharte. Pero por estar acá y hacerme las preguntas, te podemos dar el lápiz de Santa María del Recuerdo, que en realidad lo que hacemos ahí eso lo hacen las escuelas agrotécnicas de Saladillo. Y nosotros atrás le ponemos la poesía de la Virgen del Recuerdo, la primera estrofa y la última. Y es una forma, en realidad, es un ecolápiz que le plantás cuando terminás de usarlo. Es una forma, a nosotros nos sirve para medir la cantidad de gente que pasó por el campo y para que se puedan llevar algo, una pequeña semillita, y que puedan... Un recuerdo de Santa María del Recuerdo. Exacto. Y creo que tiene el mensaje también de que es una semilla chiquitita, pero que queda y que por ahí prospera. Y después también un lápiz, que significa, decís, hay que escribir la propia historia de cada uno. Gracias, Fernando. Gracias, Luis. Mi padre me dice, no, vení, hagámoslo acá en Las Chilcas, que tenemos el campo, tenemos el maíz que queremos consumir, tenemos una zona más poco productiva, el agua, hagamos la granja intensiva que vos querés hacer acá en el campo. Y bueno, yo finalmente decidí, le dije a mi socio que no me iba con él y incorporé a la empresa familiar. Eso fue lo que me dio el sentido de pertenencia y me incorporé a la empresa familiar. Digamos que un nuevo negocio también fue lo que facilitó tu entrada. Totalmente, fue la razón.